Saludos estimado tutor, estimados compañeros. A continuación realizaré el video demostrativo de un método de ordenamiento solicitada en la actividad suplementaria. En este caso yo he elegido el método de ordenamiento por inserción, el cual lo iré explicando a continuación. En primer lugar, pues simplemente crearé ciertas variables, en este caso mi array, donde almacenaré mis elementos, la variable número de elementos que solicitaré al usuario para tener el tamaño de mi array, una variable para determinar la posición en la que me encuentro y una variable auxiliar para guardar la posición auxiliar. En este caso, el método de inserción consiste en que yo evalúe el dato que está a mi izquierda. En este caso, si tengo un array de 3 posiciones, 0, 1 y 2, yo evaluaré si estoy en la posición 1, evaluaré mi elemento que está en la posición 0 para determinar si ese elemento es mayor a la posición 1 y de esa forma intercambiarlo y así ir intercambiando uno a uno. Entonces, en este caso, como vemos, estoy solicitando el número de elementos al usuario, los almaceno en mi array y hasta este punto lo único que hace este bucle for es rellenar mi array con los elementos que estoy solicitando mediante esta opción de entrada.nextIn. Entrada es el objeto que se creó de mi clase scanner. A continuación, en este punto yo he creado ya mi array independientemente del número de elementos y del orden en el que el usuario haya digitado. Ahora sí procederé a ordenarlo mediante el método de inserción. En este caso lo realizo mediante este bucle for. Empiezo mi bucle for normal, como normal para recorrer mi array, y como podemos ver aquí utilizaré mis variables posición. La variable posición determinará la posición en la que me encuentro actualmente y la variable auxiliar es la cual guardará el dato que se encuentra en la posición actual para no perder ese dato y poder trasladarla a otros puestos o a otras posiciones. Todo este proceso lo realizaré mediante un bucle while. Entonces yo empiezo a validar en mi bucle while mientras la posición sea mayor que 0. ¿Por qué la posición mayor que 0? Porque yo voy a analizar la posición anterior o la posición que esté al lado izquierdo. Entonces al lado izquierdo de 0 no hay nada, por lo tanto la primera posición pues simplemente no entrará en este bucle while, que recordemos que la primera posición es 0. Entonces por eso aplico la operación que mientras la posición sea mayor a 0. Y además empezaré a hacer mi comparativa con mi lado izquierdo, ¿sí? Entonces, en este caso, la posición array pos menos 1. Si estoy, por poner un ejemplo, estoy ya en mi iteración, en mi segunda iteración, en mi posición número 1. Si supongamos que la posición, que la variable i es la número 1, entonces esta condición sí cumple. Posición es mayor que 0, sí. 1 es mayor que 0, sí. Y la posición del array anterior, esta parte de aquí, yo evalúo mi posición anterior o mi posición que está al lado izquierdo. El dato que está o el número que está almacenado en el lado izquierdo, array posición menos 1, en este caso vendría a ser la posición 0, es mayor que el dato que está almacenado en mi variable auxiliar. ¿Cuál es mi variable auxiliar? La que tenemos acá, la cual almacena el dato que está en mi actual posición. Por poner un ejemplo, si mi posición si mi primera posición con el índice 0 es el número 5, por poner un ejemplo, es mayor a mi posición actual. En este caso mi posición actual, ¿cuál sería? La número 1. Digamos que la número 1 es un 2, por poner un ejemplo. 5 es mayor a 2, sí, entonces cumple. Como 5 es mayor a 2, tengo que intercambiar esos números para ordenarlos en un orden ascendente, obviamente. Entonces, como podemos ver acá, al realizar eso, yo en mi posición de mi array, en la posición actual que me encuentre, es igual a la posición anterior, en este caso a posición menos 1. Y por último, voy a ir iterando mi posición, reduciéndole un puesto, porque depende de los números de elementos del array. Yo tengo que ir avanzando entre posición y posición, depende de la posición que encuentre, e ir analizando todos los datos que se encuentran al lado izquierdo de la posición actual. Por eso voy haciendo esta merma de mi posición en menos 1. Por último, una vez que obtenga mis datos ordenados, refresco el número actual, es decir, refresco mi posición actual. Si es que esta operación se ejecutó, en mi array, en la posición en la que me encuentro, va a ser igual a
variable auxiliar que se encuentra en ese momento, ¿sí? Y esto de aquí prácticamente es el algoritmo del ordenamiento por inserción. Y a continuación mostraré los datos. En mi caso yo quise mostrar los datos tanto en orden ascendente como en orden descendente. Independientemente de cómo ingrese el usuario la información, yo lo mostraré tanto en orden ascendente como en orden descendente. Listo, entonces vamos a proceder con la ejecución del programa. Lo ejecutamos. Me solicita ingresa la cantidad de elementos del array. Hagamos un ejemplo, voy a meter 7 elementos. ¿Sí? Aquí podemos ver que ingrese o digite los números. Voy a poner el número 5, el número 6, el número 1, el número 2, el número 3, el número 9. Como vemos, estoy poniendo en cualquier orden el número 17. Y como vemos, el programa cumple su objetivo. El orden ascendente de los números que acabo de ingresar, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 17, y el orden descendente, 17, 9, 6, 5, 3, 2, 1. Con esto queda demostrado y aplicado el método de ordenación por inserción, el método de ordenamiento por inserción. Muchas gracias.